De la psicología experimental a la tradición de pensamiento conductista. El conductismo, o sea, el estudio de la conducta, pretendía depurar y perfeccionar la psicología para así poder convertirla en una verdadera ciencia natural positiva. La experimentación es el ordenamiento y manipulación de las condiciones de ciertos fenómenos para observar de manera controlada y poder definir influencias y relaciones. Existen dos tipos de variables: la experimental, que es la que es manipulada por el experimentador, y la dependiente, que es la que se pretende observar. Evolucionismo, la teoría darwinista. Los organismos que poseen rasgos anatómico-morfológicos adaptativos para el medio en el que viven tienen más probabilidad de sobrevivir y por tanto de reproducirse. Con esto tienen, además, mayor probabilidad de transmitir por herencia sus rasgos a las siguientes generaciones. Darwin y Romanes adjudicaron las facultades mentales a los animales y son el antecedente de la psicología comparada. Durante el evolucionismo, Romanes emplea el método anecdótico. El funcionalismo es la escuela psicológica que se ve interesada por los aspectos funcionales e instrumentales de la conciencia, es decir, cómo funciona y para qué sirve. Algunos de los principios rectores del funcionalismo son los siguientes. 1. La conducta es adaptativa e intencional. 2. La adaptación es la resolución de los problemas que impiden la satisfacción de las necesidades orgánicas. 3. La respuesta dada modifica a su vez cada situación estimulante. 4. La diferencia entre estímulo y respuesta no tiene razón de ser, pues son dos caras de una misma realidad. 5. Los hábitos, la conciencia, las emociones, el aprendizaje por asociación, entre otros, son instrumentos para la adaptación. Y 6. Lo físico y lo psíquico no son dos niveles de acontecimientos separados. Asociacionismo. Un fenómeno puede ser explicado a partir de la asociación entre elementos más básicos que el propio fenómeno. Las tres leyes o principios que se emplean son los siguientes. El primero es contigüidad. Supone que si varias sensaciones, ideas o estímulos ocurren frecuentemente juntos. El segundo es contraste, que son las ideas o estímulos opuestos que tienden a aparecer juntos. Y el tercero es semejanza, que son aquellos contenidos psíquicos que tienden a aparecer juntos. Aprendizaje. El aprendizaje es un proceso psicológico en el cual se introducen cambios en el comportamiento mediante la experiencia o la práctica. Los cambios en el comportamiento son más o menos permanentes. Franciscus Cornelis. Él utilizó el tiempo de redacción para designar el tiempo que tarda la mente en realizar ciertas tareas. Dijo que a más procesos mentales, más tardará el sujeto en responder al estímulo. Ese fue el comienzo de la cronometría mental. Iván Pavlov. Él hizo aportaciones significativas por sus investigaciones acerca de los reflejos condicionales. Hablando de condicionamiento clásico, demostró que respuestas autónomas como la salivación al acercar a un alimento se podían condicionar con un estímulo diferente como un destello de luz o sonido. Él se ocupa de los estímulos que provocan respuestas automáticas. Edward Thorndike nos habla sobre el aprendizaje por prueba y error, teoría que sostiene que el aprendizaje ocurre mediante conexiones nerviosas entre un estímulo y una respuesta. Ante estas, se establece una conexión cuando la respuesta conduce a un estado de satisfacción o placer tras haberse presentado ante este estímulo. Tres leyes del aprendizaje. Ley de efecto. Tendemos a repetir aquellas conductas a las que siguen consecuencias agradables y a no hacerlo cuando las consecuencias son desagradables. Ley de la predisposición. La satisfacción y la molestia dependen del estado del organismo. Ley del ejercicio. Se asocian los estímulos y las respuestas dependiendo de las prácticas repetitivas. El conductismo behaviorismo es una escuela psicológica fundada por John Brodus Watson. Para Watson, conductista es el científico que estudia la conducta y hace de este el objeto de una ciencia natural, positiva y experimental. Watson sostuvo que el único material válido de estudio es aquello que puede ser observado desde el exterior y debían eliminarse los estados de conciencia como objetos válidos de investigación. Además, concibe a la conducta como el resultado de una conexión de estímulo-respuesta y divide a esta en conducta explícita, que se refiere a las actividades susceptibles de observación, como hablar y caminar, y conducta implícita, que se refiere a las actividades viscerales, como las secreciones glandulares. Watson propone dos leyes de aprendizaje.
La primera es la ley de frecuencia, donde la fuerza de un vínculo depende del número de asociaciones de estímulo-respuesta, y la segunda es la ley de la recencia o proximidad temporal, donde la respuesta dada después de un estímulo tiene más probabilidad de asociarse con este estímulo. Edwin Ray Guthrie menciona que el aprendizaje se da por asociación entre un estímulo y una respuesta, y este mecanismo de asociación es la contigüidad. La ley de contigüidad dice que el sujeto asocia cosas que ocurren simultáneamente, y esas asociaciones se dan en un solo ensayo. Clark Leonard Hull propone el modelo hipotético deductivo del aprendizaje humano y animal, en el que menciona que lo que se aprende son hábitos molares, mismos que se asocian con la reducción de una necesidad. Edward Chase Tolman. Conductismo positivo. La conducta es positiva, cognitiva y molar. Para él, la conducta es una actividad que integra propósitos y cogniciones, es intencional y dirigida a una meta. La conducta para Tolman es aquello que hace un organismo en un medio determinado y con objetivos determinados para obtener un resultado determinado. Skinner. Él nos habla sobre el condicionamiento. El condicionamiento se refiere a un proceso en el cual la frecuencia con que está ocurriendo una conducta se modifica o altera debido a las consecuencias que esa misma produce. Lo divide en condicionamiento respondiente, respuesta a estímulos, y condicionamiento operante, medio ambiente. También nos habla sobre reforzadores. Los principales son el positivo, que se otorga en consecuencia a la ejecución de la conducta deseada y posee un valor gratificante para el individuo, y el negativo. En este, los eventos aversivos se eliminan después de que se ejecuta una respuesta y aumenta la probabilidad de manifestación de la conducta que precede a su eliminación. De igual manera, menciona una gran variedad de otros reforzadores. El primario no depende del aprendizaje. Un ejemplo es el agua y la comida. El secundario se crea al haberse apareado con otros eventos que ya eran reforzantes. Condicionado generalizado se crea al haberse apareado con otros reforzadores. Sociales son reforzadores secundarios, resultan de la interacción personal. Castigo, eliminación de un estímulo positivo que sigue a la respuesta, lo que disminuye la frecuencia de esa misma. Positivo, cuando las situaciones aversivas se presentan como consecuencia a una respuesta. Negativo, eliminación de algo agradable o reforzante como consecuencia de la emoción de una respuesta. Extinción, retiro de reforzamiento.